Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Laboratorio de Aplicaciones para Mac de la revista Mac Today. En este nuevo episodio vamos a ver una utilidad para escritores, pero no necesariamente para escritores profesionales. Es decir, no es necesario que seas un escritor de los que entendemos como escritores de libros y que se ganan la vida con ello. Directamente esta herramienta nos va a valer para centrarnos en la escritura, ya sea pues de un libro, de un artículo para un blog, de un artículo periodístico, de cualquier tipo de archivo que necesite, digamos que, una concentración un poquito más especial. La ventaja de la aplicación que vamos a ver hoy es que nos va a permitir tener anotaciones de muchos tipos y consultas hacia otros archivos en la misma interfaz de la aplicación. Esta aplicación se llama Ulises. Vamos a abrirla y lo primero que nos sale es si queremos crear un proyecto nuevo o abrir un proyecto existente. En principio vamos a abrir un proyecto existente. Vamos a abrir el reciente que tenemos aquí. Vale, esta es la interfaz de Ulises. Dentro de la interfaz, si os fijáis, tenemos aquí a mano izquierda un menú totalmente ajustable que nos va a permitir varias cosas. Aquí tenemos un menú de documentos. Es decir, aquí vamos a ver los documentos que hay dentro de ese proyecto. Básicamente, lo que os tenéis que plantear es cómo trabaja en este caso Ulises. Trabajamos con proyectos. Dentro de cada proyecto puede haber muchos documentos. Entonces, aquí vamos a ver esos documentos y esos proyectos. Bien, si os fijáis, aquí no nos aparece ningún documento. Esto es porque los tengo en la papelera. Los he pasado a la papelera. Si nosotros le damos a esta esquina de aquí arriba, este botón de aquí arriba, nos va a permitir mostrarle estos filtros. Nos permite mostrar todos los artículos, ya estén en la papelera o no, o por ejemplo, solo los que estén en la papelera. Yo puedo seleccionar estos dos artículos, botón derecho y eliminar de la papelera. El momento que le doy a eliminar de la papelera ya directamente me va a aparecer en este menú de documentos. Tal modo que yo puedo enviar estos documentos a la papelera sin ningún tipo de problema, trasladar a la papelera, me van a desaparecer de este menú, ¿vale? Y me van a desaparecer lógicamente de aquí, pero si yo me voy a este filtro voy a poder recuperarlos y voy a poder trabajar con ellos. Vale, nuevamente le doy botón derecho y eliminar de la papelera. Salimos de aquí y ya tenemos nuestra lista de documentos. Bien, estos dos documentos están dentro de este proyecto. El trabajo con proyectos y documentos de Ulises es muy interesante porque yo, por ejemplo, imaginaos que yo ahora estoy en este artículo, hago doble clic para editarlo y a la vez quiero hacer consultas acerca de otro artículo. Es decir, yo ahora quiero ver cómo va este artículo que se llama documento nuevo. Entonces aquí me muestra una visualización previa de ese artículo, de tal modo que yo puedo estar escribiendo este artículo y a la vez estar viendo el otro artículo pues para informarme, orientarme, etc. Bien, si os fijáis aquí abajo tenemos otro espacio. Este espacio son las notas de ese documento. Vamos a cambiar, vamos a darle a editar este artículo de documento nuevo y en visualización previa ponemos el artículo de Mac Today. Si os fijáis, vemos el artículo en visualización previa y vemos las notas de ese artículo. Vale, ¿cómo funciona el tema de las notas? Pues bien, si nosotros ahora vamos a abrir este artículo de Mac Today, si os fijáis aquí, a mano derecha, bueno, en este caso tenemos el texto basura. Vamos a seleccionar las notas. Nosotros podemos introducir notas pues para ayudarnos a crear ese archivo. Imaginaros que tenéis que meter citas o que tenéis que meter, pues en este caso, unas URLs. Pues podéis copiar esas URLs, podéis copiar múltiples cosas que os puedan ayudar a la escritura de este artículo. En este caso ya tengo notas creadas, pero si quiero crear una nueva nota, directamente hago clic en este espacio y empiezo a escribir. Vale. Además, si os fijáis, tenemos una opción de notas del proyecto. Yo puedo añadir notas para el proyecto global, de tal modo esos dos documentos van a tener esas notas accesibles. Por si son dos documentos muy interrelacionados y tenemos unas notas en general que nos van a valer para escribir los dos artículos. Bien, después tenemos texto basura. Esta opción de texto basura, en este caso vamos a eliminarlo. Le damos al botón de menos. Si os fijáis, ese texto basura es muy útil porque nos va a permitir borrar un texto, borrar un artículo, borrar muchas cosas que nos van a permitir recuperarse después. No es como los documentos que nos permite recuperar todo el documento. Imaginaos que yo de este listado, por ejemplo, quiero sacar esta o estas dos. Bien, si yo pulso mayúsculas y backspace, directamente me lo manda al texto basura. Ese texto voy a poder recuperarlo siempre. Es decir, en cualquier momento puedo seleccionar este texto en texto basura y ponerlo donde yo quiera.
Vale, entonces es un modo de no perder determinado texto, es decir, de tenerlo ahí por si acaso nos gusta después. Imaginaos, tenéis un artículo creado y una parte no os emociona, pues la podéis apartar, mandar a texto basura y después, pues pensaros de nuevo si os interesa o no. Vale, si os fijáis, aquí abajo tenemos la información del documento. Podemos cambiar el título, nos muestra los caracteres, las palabras, las líneas, el estado. En el estado podemos definir si queremos que sea un borrador, que sea definitivo, revisado, acabado, etc. Y una etiqueta, pues si queremos poner una etiqueta para identificar mejor ese título. Como veis, son etiquetas de color. Bien, además nosotros podemos cambiar lógicamente el formato de nuestros textos, etc. Tenemos un menú de formato para editarlo. Y también tenemos atajos rápidos para añadir nota, eliminar nota, trasladar a la papelera determinado documento, exportar, importar, etc. Bien, otra opción, si os fijáis aquí arriba tenemos modo consola y modo estándar. Ese modo consola lo que va a hacer es permitirnos centrarnos solo en escribir. Bien, le damos aquí y tenemos el modo consola. Bien, daros cuenta que en este caso es un texto con un formato muy pequeño, con lo cual para mi pantalla en este caso me queda demasiado pequeño. Si yo pulso Command más, voy ampliando esa fuente para poder trabajar más cómodo. Vale, si yo quiero salir de este modo consola, directamente pulso escape y listo. Pero si os fijáis, el modo consola, digamos que tiene unos márgenes muy estrechos. En este caso creo que está por defecto a 600 píxeles. Si nosotros queremos cambiarlo, le damos a escape y pulsamos Command, coma. Nos vamos en las preferencias al modo consola y le vamos a poner un ancho, por ejemplo, de 900 píxeles. Le damos a guardar el artículo, Command S, y le damos a modo de consola de nuevo. Entonces, si os fijáis, ya nos aparece de un modo más accesible, digamos. No es tan estrecho, no es tan estresante, digamos. Vale, pulsamos escape para salir. Bien, y si os fijáis, además tenemos un menú de búsqueda para todo el proyecto que nos va a permitir buscar texto y demás. Tenemos un menú de buscar y cambiar para eliminar determinadas palabras o cambiarlas por otras. Y tenemos un menú de exportar, que también es muy completo y nos va a permitir exportar nuestros documentos en varios formatos. Formato Word, formato PDF, en LaTeX, un documento del proyecto Ulises, texto normal, EPUB, etc. Nos va a permitir definir cómo exportarlo. Todo en un archivo, pues las plantillas, ajustar la página a determinados márgenes, los estilos de párrafo, estilos de línea, marcador, temas de carácter, insertar las notas o no insertarlas, numerar páginas o no, etc. Tenemos la opción de guardar o la de imprimir, pues para imprimir un documento PDF o para imprimir por la impresora. Pues bien, hasta aquí ha llegado este episodio sobre Ulises. Personalmente creo que es una muy buena aplicación y muy completa para poder escribir artículos, libros, etcétera, como decíamos. Y como siempre nos despedimos deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.